Bienvenidos a todos a clase 2. Bienvenidos a todos a clase 2 de esta introducción del Antiguo Testamento. Continuamos con ese material sobre el libro Génesis. Ese libro está lleno de puntos que afectan todo el resto de la Biblia. Aquí encontramos las fundaciones de muchas áreas y recibimos explicaciones y dirección del propósito de Dios en creación y en su plan de restaurarnos. Por eso, primera parte estaba sobre el tiempo de creación hasta el tiempo de Abraham. Continuamos la historia de la familia de Abraham, Isaac, Jacob, José y al final, en ese tiempo no hablamos del libro de Job, pero ese es el tiempo de Job también. En Abraham la historia comienza en Ur de los Caldeos. Originalmente esta familia llega de otro lugar, pero en ese tiempo esa área está un centro de civilización y también un centro de paganismo, con muchos dioses diferentes. Ganamos esta información por arqueología y los estudios de materiales del tiempo. La historia tiene cosas interesantes. La historia tiene 5 secciones, 3 son grandes y 2 menores. Primero de Abraham y su salida de Harán. Y al final de ese es el entierro de Sarah, historia de Ismael, historia de Isao, de Jacob, la vista de Rebeca y entierro de Isaac. Y al final, generación de Esau y el grupo final, José, los sueños de José y el entierro de Israel. Entonces, hablamos de 3 personas, 3 actividades y 3 entierros, interesantemente, y de 2 familias que son parte de 2 grupos, pero al final una decisión de Dios a seleccionar una persona en lugar de otro, a continuar en el proceso de su plan. En ese proceso encontramos la línea de Sem hasta Tera, que acomoda en esta área con sus 3 hijos. Abraham, el llamado Nahor, se queda en ese lugar y Harán murió como joven. Por eso, Terah, el padre de Noé, Terah, el padre de Abraham, posiblemente él recibió ese llamado de Dios a trasladar a esa área de Babilonia o de los caldeos hasta esa tierra prometida, pero cuando salió de Ur, llegó hasta Harán y quedó en ese lugar. Entonces, ¿por qué? Causa de su riqueza y otros asuntos, no quiso continuar hasta el punto final. Pero quizás puede haber sido influenciado por su riqueza, idolatría y otros, pero al final él no continuó ese viaje hasta Canaán. Al final es el llamado de Abraham a salir hasta ese lugar. Y Abraham recibió 4 promesas: una tierra, descendientes, bendición personal y por él una bendición a las naciones. Entonces en ese momento no hablamos de una nación Israel. El medido de Dios para bendecir a todo el mundo estaba por esa familia de Abraham. Y al final encontramos varias naciones que son productos de actividad y gerencia de Abraham. Esa bendición o esa promesa está repetida 4 veces en diferentes lugares, en decisiones. Sacrifica a su familia como prueba de dependencia en Dios en lugar de familia. Sacrifica de animales, tierra, prueba de dependencia de recursos
de personal en lugar de Dios, sacrifica su nombre, un cambio, esa dependencia en el ego, en yo y no en Dios, y al final sacrifica vida representada por Isaac. Una prueba de dependencia en Dios mío, no en una creación o Dios es creado por yo, pero en mi Dios. Entonces, hay similitudes en las historias de los tres grupos. Rebeca tuvo problemas en fertilidad, Rebeca también y Rachel, las tres mujeres importantes, cada uno tuvieron problemas, tenían problemas con su fertilidad y después de una acción de Dios, oración de Isaac y Jacob, en dos lugares y promesa de Dios, al final los tres recibieron esa bendición y produjeron hijos. En un caso uno y otros dos cada uno. Entonces el mandato es salgar de ese lugar, deja su familia, trasladar a todo de otro lugar. No fue una decisión sencilla por la cantidad de posesiones, no por la familia, porque en realidad su familia estaba pequeña. Abraham, Sara y varios sirvientes, más por la cantidad de posesiones. Y a la llegada, Dios hace una promesa cuando Abraham llegó, hágala una gran nación, la bendición hace su nombre grande, será una bendición, bendicen esos que le bendicen, maldicen. Entonces es una repetición con poco más información de los 4 puntos dados antes. En ese momento Abraham erige un altar para reconocer, aceptar esa promesa en ese momento. Y interesante, hay mucha información de sitios arqueológicos y que soportan varios detalles de esta historia. La prueba viene, una carestía, Abraham falló y va a Egipto, y esa historia representa asuntos de desarrollo, de aprender qué significa esa promesa de Dios, la protección de Dios y dependencia de Dios. Hay varios de estos eventos, 2 veces toma esa forma de salir y encontrar asuntos diferentes y miedo de seguridad y no una dependencia completa en Dios. Pues ustedes pueden leer, la segunda prueba es tierra, decisión por causa de un error de Abraham atraer su primo. ¿Primo? No, su primo, no. Sobrino, Lot. Con él y no deja toda su familia, por eso causa un problema de una decisión a dividir esa tierra y Lot tomó lo mejor y en ese punto Abraham comienza a aprender un poco de la protección y provisión de Dios, porque en realidad el lugar que parece mejor, a veces tiene asuntos difíciles y problemas. Por eso la necesidad 2 veces para un rescate de Lot, primera vez por causa de una guerra, segunda vez por causa de pecado. Vamos a hablar, bueno, hay más información, ustedes pueden causar pausa y leer más de eso. De ese momento Abraham se establece en la tierra prometida en el norte. Tercera vez Dios repite la promesa después de su decisión de separar de Lot. Abraham ha sacrificado mucho para obedecer, pero en ese momento todavía no hay hijo y hay un debate legal de la gerencia y la promesa en ese proceso. Y al momento de eso llegamos a varios asuntos. Dios dijo, no, su criado no es su heredor, y hay un hijo que viene. Abraham cree, pero esa fe convierte en la base de su cumplimiento de promesa.
pero también abre la puerta de varios asuntos que afecta el proceso. Pero llegamos a una ceremonia interesante que siga costumbres locales. En muchos de los materiales del tiempo encontramos ese tipo de sacrificio y actividad a sellar un convenio o trato entre dos grupos. Pero en este caso es Dios que está sellando ese evento. Y de parte de Abraham no hay promesas. Abraham no puede hacer nada, solo aceptar ese convenio y por esa ceremonia. Pasa un tiempo de leer, es bien diferente, pero representan el proceso de compromiso en un convenio o trato del tiempo de Abraham. Pero en ese momento está bien, pero pronto Abraham está impaciente y también Sara. Y Sara entregó su servidora Agar a tener un hijo. Entonces un intento humano de cumplir con las promesas de Dios, ese no funciona, nunca funciona. Y en realidad Ismael llega a ser una fuente de muchos problemas del tiempo de Abraham y en el futuro, en relación del llegado de Israel a esa tierra prometida y a varias guerras entre las generaciones, descendencia de Ismael y la familia de Israel. Entonces provoca problemas. Abraham se recordaba acerca de la promesa, cambios de nombres. Ahora Abraham, padre de muchos, Sara, la madre de muchos, y promesa de un hijo está renovado y circuncisión dada como marca de esa promesa y símbolo de su obediencia. En llegamos a la historia de Sodoma y Gomorra y otra vez tenemos problemas en relación de Lot. Abraham trabajó en muchas formas a salvar, no en realidad toda la gente del lugar, pero estaba pensando de su familia y Lot. Y al final, la destrucción de Sodoma y Gomorra está completado y Lot estaba salvado, pero otra vez ese causa varios asuntos y Lot no busca a Dios, en realidad busca prosperidad y busca un lugar de riqueza y acceso de los beneficios de la tierra. En esa en realidad no funciona, es mejor estar en lugares difíciles con Dios, en lugares hermosos sin Dios. Esa es una historia interesante sobre eso y esta distracción es una advertencia para todos nosotros de lo que pasará cuando desobedeceremos a Dios y excluimos a Dios de nuestra vida. Otra vez, ese Abraham y Abimelech representan otra mentira, otro intento de proteger por mi habilidad. Y esa historia es como repetición de lo que pasa entre Abraham y Faraón de Egipto. Y dos veces Abraham usa la relación de su esposa como fuente de protección en lugar de depender de Dios. Y Dios protegió a Abraham en lugar de eso, pero con advertencia y evidencia de cuando usamos nuestras habilidades, normalmente causan varios problemas, no solo para nosotros, pero para la gente que está de nuestro alrededor. Isaac es nacido en ese tiempo y el nombre significa risa, alrededor 18 circuncidado, pero en ese momento llegó otro asunto de relación. Ismael es egoístico y causa mala acción de Sara y separación de ese hijo a su padre.
y varios asuntos, pero Ismael y su madre recibieron una promesa él se convertirá en una nación, pero en el futuro esa nación causa varios problemas para esa nación Israel. Llegamos al prueba final de fe, años de experimentar la presencia, bendición y acción de Dios, sus advertencias, sus promesas, y al final cuando llega ese requisito, esa dirección, mandato de Dios a ir a sacrificar a su hijo, al final Abraham aprendió qué significa obediencia. Y en un fe que Dios proveerá todo lo que es necesario en cumplir con su promesa. No hay nada que depende de nosotros en este proceso. Entonces podemos leer esa historia, hay mucha información aquí y es el punto central de varios estudios en los profetas, en varios salmos y también en las cartas de Pablo. Al final Sara murió y en ese momento Abraham compró una tierra. Es la primera parte de la tierra que en realidad tomó control, pero no por algo de la vida, por algo del muerto. Encontramos los años finales de Abraham. Se casó otra vez con otra familia, arregló el casamiento de su hijo con su familia, pero con una palabra fuerte a su servidor a no traer Isaac otra vez a la tierra de la familia, a que es necesario para él quedar en esa tierra prometida. Cuidado de niños de su otra esposa, Setura, y siempre el concepto de separar la familia o otras generaciones de familia de la familia de Isaac, a proteger a Isaac en su lugar en esta tierra prometida. Y al final Isaac y Ismael están de acuerdo, están en buenas relaciones y enterrarán su padre en ese tiempo y encontramos la genealogía de Ismael por eso. La Isaac de los tres es lo más corto, más pequeño, no tenemos mucha información, solo su casamiento, nacimiento de los hijos y lo que pasó entre sus relaciones de sus hijos. Otra vez, decisiones humanas pueden afectar la historia y dirección de mucho, y cuando no seguimos las promesas de Dios causamos problemas. Un hombre pacífico, una vida entendida a ser dominado por otros, dominado por su padre, su esposa y sus hijos. En realidad, Isaac no tomó muchas decisiones por su persona, siempre está reaccionando a los otros y las decisiones. La muerte de su madre fue algo muy duro para él y Dios otra vez renueva el convenio con él. Es el convenio legal de su padre. Encontramos el matrimonio, selección, proceso, una historia interesante que representan varios puntos culturales que hay mucha evidencia de ese. Fue algo normal en el proceso de casamiento. Otra vez, él repitió el fracaso de su padre en mentir a Abimelech. Rebeca no es mi esposa, es mi familia, y eso causa otro problema, pero otra vez falta de dependencia en Dios por su seguridad. Entonces, Abimelech en realidad es más honorable que Isaac, porque él respeta a Dios, protege a Isaac y al final arreglar varios asuntos de problemas con excavar pozos y un acuerdo que hace posible a Isaac a ganar un espacio sin conflicto y renueva un pacto con Isaac
que representan un pacto anterior con su padre Abraham. Otra vez este asunto, un asunto que está repetido muchas veces, problemas entre tratamiento Ismael y Isaac, tratamiento Jacob y Esaú, y el final tratamiento de Jacob a José y sus hermanos. Pero aquí tenemos más información de qué pasa cuando hay preferencia entre un padre y sus hijos y los problemas que pueden suceder de ese evento. Envía a Jacob a su familia para encontrar una esposa, y hay evidencia que Esaú es antes desgrado por sus padres sobre las esposas de gente local en lugar de algo de su familia. Por eso tomó otra esposa de familia Ismael a ganar un poco el respeto de su padre en ese proceso. Finalmente, por la muerte de su padre, Esaú y Jacob están en paz en ese proceso, en su guerra personal entre uno y otro. Jacob, su nacimiento anunciado como usurpador, es una historia interesante, siempre está engañando a otros y al final otros engañaron a él. Y es una historia interesante del proceso de una persona engañadora y que pasó en su vida, en ese cambio de una persona que siga sus propias ideas, al final a ser un seguidor de Dios. Compra derecho de nacimiento, portación de gachas, engaña al padre para obtener su bendición. Al final huye de su hermano para escapar responsabilidad de sus acciones. Las aspiraciones son buenas, pero en sus métodos hay problemas, fraude, hipocresía, engaño, blasfemia, y él no puede quedar en paz con su familia y también con Dios. Por eso un proceso de revelación de su identidad real y el cambio de dirección. Por eso encuentra esa escalera para el cielo, ángeles yendo de arriba a abajo, una renovación del convenio y varias promesas para estarle con él y protegerle si al fin regresa para recibir su bendición y obedecer a Dios. Y Jacob comprometió en ese proceso, sí, y él puede regresar. Si todo pasa bien y todo hace posible su regreso, bueno, él va a ser Dios su Dios en exclusión de todos los otros. Entonces su promesa es Jehová será su Dios y él pagará un diezmo a Dios como evidencia de su compromiso. Entonces pasa un tiempo en exilio, ama a Rachel, obtenga la Lea, un engaño por Labán, otros 7 años y preguntas de quedar y trabajar, y al final en un comentario de Jacob hay evidencia de engaños de Labán que impactaron a Jacob y su familia. Al final huir otra vez para escapar una situación mal dado. En ese caso él por fuerza a salir y regresar al lugar de su familia, a su padre Isaac. En ese tiempo hay varios niños nacidos, hay una lista aquí, Rubén, una mezcla de 2 esposas y 2 otras dado por cada uno. Lea 4 hijos prontos, Bilha 2, Zefa 2 más, Lea 2 y al final Raquel los 2. Y ella murió en el nacimiento de Benjamín. En ese regreso Dios llama a Jacob a regresar, pero no fue una decisión difícil por causa de las relaciones malas
entre Jacob y Labán. Y al final también ese impactar a sus esposas y familia, y todos están de acuerdo a salir. Solo una cosa, hacer robo de objetos, cultos familiares, son como ídolos. Menos en su creencia en los ídolos, más en que representan autoridad en la familia. Hay dos conceptos de por qué quiere ese grupo de objetos. Pueden representar su fe en ídolos o pueden representar su deseo de tener las cosas que representan la autoridad de la familia. Y por eso Labán está enojado a dos niveles. Perder los objetos que representan su autoridad, su posición, y también quizás pueden representar su fe a otros dioses. Pero en realidad Labán tuvo un encuentro con Dios que revela la realidad. No existen los ídolos, no existe poder, no existe autoridad en ellos, solo Dios tiene la autoridad, solo Dios es real y solo Dios tiene el poder. Por eso Labán tuvo miedo de hacer algo contra Jacob. Y está mencionado. Entonces hicieron un pacto los dos en el nombre de Dios, no en los nombres de los ídolos. La reunión de Esaú es una historia interesante. El miedo y de problemas todavía en esa relación. Al final nada pasa, solo los dos regresan a los lugares separados. Y no reunieron otra vez. Dinas y Kenitas, algo horrible que pasó de dos partes. Y también Rubén se acuesta. Los dos historias están aquí más para explicar por qué la herencia no pasa por los tres primeros y pasó al hijo cuatro. Y vamos a ver ese en el tiempo de bendición de Israel, Jacob Israel a su familia. Otra vez, cuando llegó Jacob al lugar, encontramos la renovación del convenio. Su nombre está cambiado a Israel. El engañador llega a ser fuerza con Dios y representa un cambio en su carácter. Rachel muere en ese nacimiento de Benjamín, en ese camino al regreso a la tierra. Y ahora cambiamos nuestra historia de Jacob hasta su hijo menor, o el no menor, pero número 11, en ese proceso. En ser interesante ese cambio. Normalmente la historia pasa de varios asuntos, pero en realidad Dios no sigue las leyes familiares de herencia y preferencia. Dios tiene su plan y usa las condiciones y eventos de arreglar los asuntos que impactan el futuro y su plan. Por eso José representa la fe y paciencia de Abraham, la humildad de Isaac y la previsión de su padre. Es interesante. José tiene en su carácter evidencia de herencia personal de los tres, sin relación, porque nunca encontró a Abraham. El hijo predilecto de Jacob causa problemas, dado una ropa especial, tiempos especiales. Jacob no tuvo tiempo para los hijos de Lea o Bilha o Zilpa, más tiempo para los dos de Rachel. No hay preocupación real de la hija Dina, hay esa historia horrible. Favoritismo a José y Benjamín, que en realidad causaron problemas en el futuro. Mala conducta de lo que es interesante, a José está en un lugar especial con su padre, pero por causa de esa
relación tuvo varias actitudes que no fueron buenas. Mala conducta de informes de sus hermanos, y el reporte malo que causan enojo entre los estos. Un sueño 1, sueño 2, no es menos por los sueños y más por el método o manera que él presentó estos sueños a su familia, hasta que Jacob tuvo problemas con estos sueños. Y al fin, los dos grupos, padre y hermanos, se enojan con él. Y eso causa los hermanos a vender su hermano a un grupo de comerciantes que están en camino de un lugar hasta Egipto. Y encontré esa historia. Y al final José está vendido como esclavo a Potifar. Pero en ese proceso hay evidencia de un cambio fuerte en la actitud de José, a no engañar y no tener un egoísmo personal, pero más humilde. Y como resultado de eso, ganar un respeto de Potifar y ganar responsabilidades muy altas, pero por causa de una actitud horrible de la esposa de Potifar, causa otro problema. Y otra vez José está impresionado y en una situación horrible, pero está aprendiendo más sobre el concepto de humildad y está listo a servir correctamente. Ganó otra posición de respeto y al final, por causa de su actitud y su fe, ganó acceso por dos visiones de otra persona al palacio. Y al final, en ese proceso, hay visitas de sus hermanos y es interesante el proceso. Podemos hablar mucho, pero no hay tiempo aquí. Se enviado por presentar informe. Algunos pensan de matar. Judá, hay una historia interesante, Judá y Tamar. Es para nosotros interesante. Lo que es más interesante es el futuro de Tamar como miembro del linaje de David. Esa mujer sigue la costumbre del lugar a ganar una hijo, y por eso su fe, relación con Dios, no sé, no hay mucha explicación, pero al final Tamar está mencionado en ese linaje de David. José trabajó como esclavo en Egipto por Potifar, por el gobierno de cárcel, y al final ganó una posición grande en ese proceso. Pero durante su tiempo en el cárcel, traduce el sueño de las dos personas, el panadero y copero, y al final traduce los sueños de Faraón. Lo que es interesante en ese proceso, hay dos visiones de José, dos visiones de prisión y dos visiones de Faraón. No sé, es un patrón, pero es interesante para nosotros que siempre existe como dos. Pero por causa de su interpretación de los dos finales, ganó en posición como gobernante en Egipto, segundo solo para Faraón, un nombre diferente, divulgador de secretos, hija de sacerdote como esposa, y José recoge una quinta parte de todo el grano o todas las cosechas para almacenar y vende ese grano durante el tiempo de carestía. Y esa carestía hace posible el llegado de sus hermanos, y ese entramos en otro tiempo interesante de actividades y para aprender el pensamiento, el sentido de José, aprender el pensamiento, el sentido de los hermanos, por cómo pensar de sus actividades, a tratar de matar su hermano y al final vender
en esclavitud. Y al final, José está de acuerdo de su llegado, está listo a perdonar y restablecer sus relaciones y cuidar con su familia. No pasa tiempo de enojado, pero pasa tiempo de pruebas, de actitud y pensamiento de los hermanos, y al final está reunido con su familia. Jacob recibe ese mensaje de Dios para ir a Egipto, un cumplimiento parcial por José de la promesa de bendición de Dios para las naciones. En este caso, José es una fuente de bendición a Egipto, y por su sabiduría de cuidar con la cosecha de 5 años, cuidar con mucha gente de muchos países, muchas naciones, y al final proveer un espacio de crecimiento, protección para la nación de Israel. Los sueños en pares, la reunión, en este momento ese grupo llega a 66 personas que llegaron a Egipto con los 4 de José, que es un número de 70 personas en total. José los tiene previsto, José bendice a los hijos de José, y los 2, Efraín y Manasa, recibieron una posición igual de los hijos de herencia directa de Jacob. Y al final, cuando llegamos más tarde, Leví está seleccionado por Dios a tomar ese trabajo en el templo, y los 2 hijos de José representan tribus que reemplazar Leví y José como los 2 de los 12 en la división de la tierra y otros. Por eso mantenemos el número 12 cuando Dios sacó el nombre de Leví de la lista de herencia de terreno. Hay una bendición final. En encontramos las razones para que Jacob sacó los 3 y marcó Judá como la familia o la linaje real. Es de la línea de Judá. David llegó de ese linaje, y aquí encontramos primera vez ese asunto de dónde viene el Mesías. José continúa en el favor especial de Dios, a 2 hijos adoptados, y en ese llegamos a la muerte de Jacob. José le tiene embalsamado, enterrado en Canaán con los antepasados en Macpela, y José reconforta a los hermanos de su perdón, y llegamos al tiempo de 430 años de crecimiento y desarrollo de la nación. A 70 personas hasta 600,000 hombres. Es el número mencionado cuando comenzamos el estudio de Éxodo. Entonces, hay mucha información. La historia de José refleja un conocimiento evidente de la cultura y la vida de Egipto. Entonces, podemos hacer comparaciones de la información de José con varias historias e informaciones de esa época y de esa área. José probablemente subió al poder durante el reinado de los Hicsos, un grupo que entró a esa área y tomó control por un rato. Al final, otro grupo de egipcios tomaron control otra vez, y por eso hablamos de el llegado de una persona que no conoció a José. Y hay evidencia en la historia de los cambios que hace posible los eventos de esa parte de Génesis. José representan varias ideas, tipología o prefigura prevista de la vida de Jesús. Los 2, José y Jesús, ambos rechazados, los 2 murieron y se levantan en una forma. José murió de su familia y levantó más temprano en el mente de Jacob, ambos llamados como servidores, uno por fuerza, uno por decisión personal, ambos traicionados por plata,
ambos acusados falsamente, ambos enfrentaron los testigos falsos en su vida, ambos exaltados y ambos proveyeron salvación. No, son cosas diferentes, pero es interesante. En una forma, José es un tipo o representante de la vida en el futuro de Jesús, el Mesías. Entonces llegamos al final, un faraón que no conoció a ese José, extranjeros en Egipto, personas derrocaron y una dinastía nueva comenzó. El rey nuevo temió a sus números y su lealtad. La política fue oprimir y esclavizar. Mató nacidos nuevos como una manera para reducir los números. Estamos en ese cambio entre Génesis y Éxodo. Y voy a continuar ese tópico en el próximo clase 3 de Introducción del Antiguo Testamento. Bueno, continuamos más tarde.